Esta es la línea que divide la pista de la entrada a los pits, justamente aquí a mi derecha, donde los autos pierden aproximadamente 24 segundos en el total del delta de tiempo en los pits. Por eso decimos que es muy difícil o muy improbable que los autos elijan ir a dos paradas, a menos que tengamos alguna situación en la pista que pueda requerir un safety car y que ahí el tiempo en los pits disminuya alrededor de 14 segundos. Es muy interesante verlo por lo que decíamos, continúa a través de la recta principal, que es una de las más largas que tiene el calendario de la Fórmula 1 y donde decíamos se pierde bastante tiempo en los pits. Recién hablábamos de que los autos superan los 350 kilómetros por hora a lo largo de esta recta. Bueno, cuando llegan a la primera curva, la variante de retifilo o la prima variante, tienen que frenar muy fuerte, de hecho, a partir del cartel que dice 150. Esto lo contaba Franco Colapinto cuando nos mostraba en el simulador cómo es hacer una vuelta a lo largo del circuito de Monza. Después dice 100 y después 50. Es fuertísima la frenada que tienen que hacer todos los pilotos y además en una zona del circuito donde se va angostando. De hecho, retifilo en italiano significa recta angosta. Por eso vemos que la primera curva hacia la derecha es muy penalizante para algunos pilotos cuando todos quieren entrar en la largada los 20 autos. De hecho, lo vimos con el campeonato 2021, terminando definiéndose justamente también por uno de los incidentes que tuvo Max Verstappen con Lewis Hamilton, a Hamilton que prácticamente le salvó la vida el halo. Bueno, justamente en esta zona del circuito de Monza tuvimos ese tipo de accidente, como decíamos, en una zona muy pero que muy angosta. Estamos entrando a lo que es la variante de retifilo o la prima variante, como decíamos, que es la primera de las curvas, primero hacia la derecha y después hacia la izquierda, donde los autos tienen que frenar muy pero que muy fuerte y donde el circuito, como les decía, se empieza a angostar de una manera realmente impresionante. De hecho, les contaba del incidente de Hamilton y Verstappen justamente en esta zona, bueno, porque los autos prácticamente no pueden entrar siquiera a la par. Estamos hablando de dos autos. Ahí está justamente la primera parte de la chicana y la segunda con disuasores de velocidad bastante importantes. Sabíamos la parte naranja y después la parte verde son bastante altos, pero de alguna manera hay que agarrar esos pianitos, y lo decía Franco Colapinto también en su vuelta en el simulador, para intentar ganar la mayor cantidad de tiempo posible. El tema es no romper el piso, ¿no? Y llegar a ese recorte de velocidad de la mejor manera posible. A diferencia de otros circuitos, el circuito de Monza tiene pianos bastante amplios, con disuasores de velocidad bastante importantes, que decimos usan los pilotos para intentar de cortar el tiempo de vuelta sin necesidad de tocar, por supuesto, esta parte naranja y la parte verde, que decimos que es donde se pierde no solamente tiempo de vuelta, sino además empieza la posibilidad de tener daños en el piso. Acá está el poco margen que tienen de maniobra los pilotos cuando hablamos de lo angosto que es esta chicana, que es la variante de retifilo, por eso lo angosto de su nombre, y más allá tenemos la salida de grava, por supuesto todo lo que tiene que ver a la derecha, más cerquita de la pared, pero de este lado, para aquellos que se pasen, también hay una pequeña línea de grava y ya después el pasto. Es bastante amplia la zona de salida. Para aquellos que directamente se pasen de la recta principal y no puedan frenar, como decíamos, con la fuerza que hay que frenar en esta zona, tenemos ahí la zona de salida, que es la que tienen que utilizar de manera obligatoria y que le hemos visto a varios pilotos utilizarla a lo largo de los años, donde tienen que hacer una especie de zigzag alrededor de los pequeños cartelitos de Tergopol para después poder reincorporarse a la pista y no incurrir en algún tipo de penalización. Aquellos que directamente corten la curva, por supuesto, van a ser penalizados, y lo mismo en la zona de los pianitos que mencionábamos. Empezamos a recorrer lo que es la variante de retifilo y acá empezamos a observar lo que decíamos. Alrededor de 3 autos entrarán a la par con muchísima fuerza, algunos que van a tener que tomar la línea externa para poder empezar a tratar de ganar posiciones en la largada, y otros que se van a meter por la interna, que por supuesto es la mejor línea y la que le queda a quien tenga la pole el día de carrera. Es interesante en este sentido. Miren cómo tienen que doblar primero a la derecha y después a la izquierda, sin por supuesto entrar en esta leca que vemos a los costados, que por supuesto es penalizante, y además con la pared bastante cerca. Así que atención con esto el día de carrera. Por supuesto, después ya empiezan a tomar un poquito más de velocidad para entrar en el sector número 1 de la pista.
Esta es la zona de salida, la zona de grava o de leca, como le quieran decir, que es bastante pesadita, pero además que te hunde muchísimo y sobre todo si estamos hablando de autos que pesan casi 800 kilos, saliendo justamente de la curva número 2 de la variante de retifilo, vemos cómo se me hunde el pie en la medida en que voy entrando en la grava y esto hace que después los autos no puedan salir, por eso vemos que siguen girando y les cuesta muchísimo más traccionar, es muy penalizante esta zona de salida, así que aquellos que se vayan aquí el día de carrera probablemente después les cueste muchísimo más reincorporarse. Vamos a agarrar un poquito de leca para que vean. De hecho, miren lo que es esto. Esto es parte de la leca, es enorme y es muy pesada, es muy dura, por eso decimos que es incluso más penalizante que en otros circuitos que a veces es un poco más livianita. Así que a tenerlo en cuenta también en el momento en que los pilotos pasen por esta zona de la pista. Ah, no, quiere salir por ahí. No, amigos, mortal. Es que encima no tenés de dónde agarrarte porque es todo tan plano. Ah, no, te la regalo al rayo del sol encima. O sea, a ver, dos curvas semicirculares de gran inclinación y 320 metros de radio. Mira, acá hay una de... 40 grados de inclinación alcanzaba. Hay una de las 6 estatuas de Fangio que están distribuidas por el mundo acá, así que después la vamos a ir a ver también. Dale. Estamos en una de las curvas más icónicas que supo tener el circuito de Monza, el circuito que más historia tiene en la Fórmula 1. Esta curva se llamaba Nord Alta Velocidad, donde pasaban los autos con un peralte de aproximadamente más de 20 grados, 21 grados, y una de las más peligrosas que tiene incluso, o que supo tener por lo menos el circuito de Monza, claramente ya no forma parte del trazado que tenemos hoy por hoy en la Fórmula 1. De hecho, a mi derecha tenemos todo lo que es la pista tradicional y lo que veíamos de la primera variante, la primera chicana, pero sí es impresionante ver el peralte y la inclinación que tenemos hacia abajo, incluso mucho mayor de la que pudimos ver, por ejemplo, en el circuito de Zandvoort, cuando veíamos la curva número 3 y la curva número 14. Es realmente impresionante verlo porque además los autos se van completamente de costado, cuando el circuito en realidad tenía un formato más estilo óvalo, que claramente ya no tiene, y ahora vemos las chicanas, ¿no? Que justamente se pusieron para producir el efecto contrario, para reducir justamente la velocidad con la peligrosidad que implicaba pasar por una curva como esta. Aquí estamos observando lo que son las camionetas de bomberos que están preparadas ante cualquier posible incidente de la Fórmula 1, pero lo interesante que tenemos para ver, sobre todo en el ploteado que tenemos en las puertas, es el trazado anterior, antes de ver el trazado tradicional que está utilizando ahora la Fórmula 1. Cuando hablamos del óvalo y mencionamos las altas velocidades a lo largo de las peraltadas, bueno, es este el trazado que mencionamos, sobre el cual nos paramos en una de las curvas Nord Alta Velocidad hace un ratito. Por eso la velocidad y lo que decíamos de además ser uno de los más peligrosos. Se utilizó en el 55, en el 56, en el 60 y en el 61 para la Fórmula 1. En el 61 falleció Von Trips, el piloto que era compañero de Phil Hill en ese momento, que ganó 2 veces aquí hasta esa altura en la Fórmula 1, y es lo que decíamos, la peligrosidad que terminó sacando por lo menos de la Fórmula 1 a este trazado en el 61, se continuó utilizando para otras categorías hasta el año 69 y después se volvió, como decíamos, al trazado un poco más tradicional, que es el que conocemos de Monza en el día de hoy. Nos vinimos al box de Franco Colapinto. No se asusten, no cambió el número del auto, no está el 43, está el 61, que es el número de Paul Aron, uno de los rookies de la Academia Alpine, que va a formar parte de la libre número 1 en reemplazo de Franco y no por todo el fin de semana. Esto es lo que hay que aclarar. Están obligados los equipos por reglamento a ceder 4 práctica libre 1 a lo largo del año, 2 por cada uno de sus autos, 2 por cada uno de sus pilotos. Por eso está obligado Franco a ceder 2 prácticas libres. La primera va a ser aquí, justamente en Monza, donde le va a dar su auto a Paul Aron. Mientras tanto, empezamos a mirar un poquito el tema de los alerones y lo que siempre decimos, la carga aerodinámica. Todo lo contrario a lo que vimos en grandes premios como
Hungría o como Zandvoort el fin de semana pasado con altísima carga aerodinámica justamente por el tenor de las curvas, sino que ahora lo importante es la velocidad punta, la velocidad en la recta. Por eso vemos como si estuviese mordido ese primer flap que tiene el alerón delantero, está como recortado. Bueno, eso es para tener la menor cantidad de resistencia al viento posible en las rectas y que el auto sea lo más veloz posible. Lo mismo vamos a ver en el alerón trasero, donde ahora están trabajando los mecánicos justamente en el auto, un alerón muchísimo más descargado, mucho más plano, sin tanta carga, como decíamos, para maximizar la posibilidad de tener buena velocidad punta y llegar justamente a los 350 kilómetros por hora e incluso un poquito más, en los cuales se llega en este circuito de Monza. Es algo que van a seguir absolutamente todos los equipos y que dependiendo, por supuesto, del auto y de la configuración y de cómo están preparados para lo que es cada fin de semana de Gran Premio, los puede afectar o los puede favorecer, ¿no? Eso depende mucho del auto. Decimos que Alpine siempre tiene estos problemas de deficiencia de motor, que incluso les hace perder alrededor de 4 décimas para con sus rivales, así que no va a ser el mejor circuito para Franco Colapinto. Hablaremos respecto a sus expectativas probablemente, pero esto es lo que prepara el equipo, por lo menos para esta primera parte del fin de semana. Estamos observando la Ferrari de Leclerc con los nuevos colores en tributo a Niki Lauda y al campeonato que ganó justamente aquí en Monza en el año 1975 con un tercer lugar. Su compañero en ese momento, Clay Regazzoni, se terminó llevando la carrera, lo que ayudó a que Ferrari pudiera ganar el campeonato también de constructores. Esto terminó una sequía de 11 años del equipo Ferrari sin un campeonato y otra cantidad de campeonatos que empezaron a ganar a partir justamente de ese momento, el año 1975, que fue tan importante para esta época dorada que supo tener el equipo Ferrari. Estamos viendo también, por supuesto, el box de Lewis Hamilton, que va a estar por primera vez con los colores de Ferrari en este circuito de Monza, por supuesto con muchísima expectativa, con la penalización que mencionábamos que arrastra del Gran Premio de Zandvoort. Van a ser 5 lugares, así que ojo con la ayuda a Leclerc también, que va a querer coronarse, por supuesto, otra vez en el circuito de Monza y además redimirse del mal resultado que tuvieron el fin de semana pasado con un doble abandono.
Estamos en una de las entradas principales que tiene el circuito de Monza, en una de las estatuas más importantes que hay en el mundo. De hecho, hay 6 repartidas alrededor del planeta. Una de ellas está aquí en Monza, después hay otras en Barcelona, en Mónaco, en la ciudad de Buenos Aires también. Además, este es el W196R, el Mercedes con el cual Fangio ganó el campeonato del año 1954, donde también ganó la carrera de Monza, al igual que en el 53, en ese caso con Maserati, y en el 55, donde también volvió a ser campeón del mundo con el equipo Mercedes. Es una estatua de una sola pieza, de bronce, la verdad que muy interesante, además por esto que decimos, por la huella que dejó el argentino, el pentacampeón del mundo en la Fórmula 1, el cariño que se le tiene además en esta categoría, y lo vemos reflejado en varios circuitos de la categoría. Este monumento fue construido en el año 2004, cuando se cumplieron 50 años de la victoria de Juan Manuel Fangio en este circuito, justamente en el año 1954, cuando decimos ganó el campeonato también con las flechas plateadas. Como dicen muchos, el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 y siempre recordado en los circuitos de la categoría. Estamos frente a lo que son los edificios de boxes de la Fórmula 1, o lo que fueron, mejor dicho, a partir del año 1922. Hoy funcionan como oficinas, pero la estructura se mantiene prácticamente intacta. De hecho, vemos las líneas en el piso sobre los cuales se posicionan los autos del personal que viene a trabajar a la Fórmula 1. Unos boxes mucho más simples, mucho más rústicos, mucho más pequeños. Ahora, por supuesto, son mucho más modernos, y lo que tenemos como curiosidad, y de hecho lo podemos ver, es que son perpendiculares y no paralelos al circuito, que es lo que tenemos hoy en día en la Fórmula 1. Sigue vigente, por supuesto, para otra funcionalidad completamente distinta, pero después de 100 años, aquí está justamente lo que hubiese sido en ese entonces, donde trabajaban los mecánicos con los autos de la Fórmula 1.